Buenas tardes a todos. Soy Enrique Fanjul, socio de Iberglobal, director del campus Iberglobal. Iniciamos hoy el quinto webinario dentro de la serie de webinarios sobre internacionalización que estamos organizando conjuntamente el Club de Exportadores e Iberglobal. Bueno, en el marco digamos, de la situación en la que nos encontramos, de confinamiento, de lucha contra el coronavirus, ¿no? Pues para tratar a través de estos webinarios una serie de temas que entendemos que son de interés para las empresas que operan en los mercados internacionales, ¿no? En el día de hoy tenemos con nosotros a José María Viñals, que es socio del bufete especializado en temas de comercio, Square Patton Box. Él se presentará y presentará a su empresa mejor que yo, ¿no? Él nos va a hablar hoy de las sanciones internacionales y el impacto que tienen sobre las empresas exportadoras e inversoras. Y ya sin más preámbulo, le cedo la palabra y la pantalla a José María para que nos exponga su ponencia y luego, como digo, pues veremos las preguntas que puedan surgir. José María, cuando tú quieras. Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias también a Iberglobal por, junto con el Club de Exportadores, organizar estas jornadas y bueno, pese a la situación tan compleja, ¿no?, y sin precedentes en la que nos encontramos, pues por lo menos las actividades del club pueden seguir en marcha gracias a estos webinarios y a las otras actividades habituales del club que van teniendo lugar. Mi nombre es José María Viñals, soy socio de Comercio Internacional de la firma Square Patton Box, que es una firma multinacional que tiene 42 oficinas en 20 jurisdicciones. La firma originalmente es de Estados Unidos, pero lleva presente en Europa más de 20 años. Yo estoy entre las oficinas de Madrid y de Bruselas y dentro de lo que es el comercio internacional, uno de los apartados, una de las patas, es precisamente la relacionada a las sanciones internacionales, que en los últimos meses se han vuelto pues bueno, un quebradero de cabeza para muchas compañías que quieren hacer negocios, quieren llevar a cabo inversiones, exportaciones, compra o venta de tecnología con determinadas jurisdicciones y que pues bueno, se ven limitadas no solo por las sanciones de su propia jurisdicción, en nuestro caso pues las compañías españolas, a lo que dispone las sanciones que vienen aprobadas por el Consejo Europeo, sino también en muchos casos por sanciones que en principio no nos deberían afectar y que son sanciones que imponen terceros países, como es el caso de Estados Unidos, donde su derecho prevé que se puedan imponer lo que ellos llaman sanciones secundarias que afectan a ciudadanos o non-US persons, como veremos más adelante, y que pues tenemos que tener en cuenta para no tener problemas con los Estados Unidos, ya sea porque tenemos ahí una operación, ya sea porque queremos tenerla, ya sea porque tenemos negocios con otras compañías norteamericanas o US persons y no las queremos poner en peligro, o bien porque nuestra tecnología o los productos que nosotros exportamos o que importamos o insumos de los que nos hacemos acopio tengan un porcentaje de material norteamericano o de valor norteamericano que me sea, pues bueno, en caso de incumplimiento de las sanciones, me sea imposible realizar. Pues bien, las sanciones internacionales han estado siempre a lo largo de toda la historia. Arquímedes ya en el siglo III antes de Cristo se quejaba, ¿no?, en el cerco de Siracusa del bloqueo que estaban imponiendo las legiones romanas a la ciudad, como nada ni nadie podía entrar o salir. En las guerras napoleónicas vimos también cómo se intentó bloquear Gran Bretaña sin mucho éxito por parte de Napoleón, y también lo vimos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial
cuando Alemania pues, intentó poner un embargo económico y de importación de productos hacia Gran Bretaña, utilizando pues, los famosos submarinos alemanes, ¿no? Entonces, siempre han estado ahí lo que son los bloqueos, lo que son los embargos, lo que son la restricción a la importación y a la exportación a lo largo de la historia. En los últimos años, las sanciones se han venido aplicando como un instrumento, una política, una herramienta de política exterior, de tal forma que los estados con estas sanciones intentan conseguir objetivos de política exterior, ya sea con fines muy variados, como puede ser, por ejemplo, la lucha contra el terrorismo, o lo que puede ser fomentar un proceso democrático en un país concreto, la defensa de los derechos humanos, la integridad territorial de un país, como es el caso de Ucrania, o precisamente la salvaguarda de un proceso que se entiende que va por el buen camino y que hay que proteger. Por lo tanto, el concepto de sanciones es bastante amplio y bueno, y podemos definir un poco lo que son las sanciones dependiendo si estas se imponen sobre un Estado o un país en concreto. Y bueno, y dentro de este tipo de sanciones tenemos lo que se llaman las comprehensive sanctions, o sanciones que abarcan a toda la actividad con un país. Estados Unidos ha sido particularmente favorable a este tipo de sanciones, y lo vemos pues, en las sanciones a Corea del Norte, o las sanciones a Irán, Siria, o por ejemplo la península de Crimea, en donde cualquier acción o actuación con estos países, con estos estados o dentro de estos estados, necesita una autorización por parte de las autoridades norteamericanas. Todo lo que se haga sin esta autorización pues se considerará que va contra las sanciones, y aquel que lo haga pues tendrá que afrontar las consecuencias. Por otro lado, están las sanciones que no abarcan a un país completo, sino que abarcan a un determinado sector. Lo vemos con el sector del gas y petróleo iraní en las sanciones norteamericanas, lo vemos con el sector del turismo, también con las sanciones norteamericanas frente a Cuba, lo vemos con el sector de las infraestructuras en relación con las sanciones europeas a la península de Crimea, en contra de lo que llama la Unión Europea la anexión ilícita de esta península a territorio ruso. Lo vemos también en el sector financiero o de la equipación de material y acopio en el sector del gas y petróleo en relación con Rusia por parte de la Unión Europea. Corea, por ejemplo, en lo que es el sector del lujo, de los productos de lujo. Por lo tanto, pues bueno, las sanciones no solamente se imponen frente a las actividades que se desarrollan en un Estado, también pueden ir contra sectores específicos o concretos, y también pueden ir en contra de productos concretos que van destinados a determinada actividad, o que cambiando o eh, dándoles una aplicación distinta, pudieran también utilizarse para una determinada actividad. Por lo tanto, vemos que hay una restricción en cuanto a la salida de productos de un país hacia otro que esté sancionado, o hacia un sector de un país concreto que esté sancionado. Y por último, están las personas físicas y jurídicas que también son sujeto de sanciones. En el caso norteamericano tenemos la lista de la OFAC, que es una oficina que depende del Departamento del Tesoro, que enumera de forma exhaustiva cuáles son los Special Designated Nationals, o individuos y compañías que tienen restricciones a la exportación, restricciones a la actividad, restricciones a todo tipo de transacción, intercambio con un ciudadano norteamericano. Y por otro lado tenemos los listados de la Unión Europea, donde también aparecen entidades jurídicas y personas físicas con las que los europeos no deberíamos tener ningún tipo de
transacción o de operación, salvo que tengamos la licencia específica para llevar a cabo dicha operación. ¿Qué significa ser un Special Designated National? Un Special Designated National no es más que aquel que está en un listado que aprueba una oficina, que es la Office of Foreign Assets Control, que depende del Departamento del Tesoro, que entiende pues, que una persona jurídica o una persona física ha incumplido pues, una serie de preceptos o que está ayudando a consolidar un régimen o unas actuaciones que se quieren perseguir por parte de la política exterior y a veces interior de los Estados Unidos, y entonces uno aparece registrado como Special Designated National o SDN. Esto implica que ningún ciudadano norteamericano puede hacer ningún tipo de actividad con esta persona que está designada. Asimismo, cualquier ciudadano norteamericano que tenga en su haber cualquier activo, propiedad de estas personas, enseguida lo tiene que poner a disposición del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y congelar esos bienes de tal forma que esa SDN, esa persona designada, no pueda hacer ningún uso de ellas. Y también se prohíbe la entrada a los Estados Unidos de estas personas que están catalogadas como SDN. Por lo tanto, ser un SDN hoy en día y con la importancia que tiene la economía de los Estados Unidos y el peso en el mundo, significa que uno no puede operar con ninguna entidad norteamericana, pero aparte tampoco también se le van a congelar todos los activos, propiedades, títulos que tenga en manos de norteamericanos. Esto implica también que un SDN no pueda hacer de forma efectiva ningún tipo de transacción en dólares norteamericanos. Por lo tanto, si a uno se le cierra en el comercio internacional las operaciones en dólares americanos, puede llevar a una quiebra de la compañía porque se le cierran múltiples mercados y la actividad más común en el mundo que se realiza en este tipo de dólares. Los dólares o las operaciones en dólares americanos no están sancionadas de por sí, pero sin embargo la realidad es que aquellos bancos que operan en US dollars o que son corresponsales en US dollars son bancos norteamericanos y por lo tanto US persons, por lo que cualquier operación o transacción que pase por alguno de estos bancos queda inmediatamente congelada en el caso de que haya una sospecha de que un SDN o una persona designada esté en el marco de la operación. Entonces, bueno, pues viendo este contexto, vemos, por tanto, que las sanciones, como he dicho antes, son un auténtico quebradero de cabeza para el flujo, para el comercio internacional, porque tenemos que tener en cuenta nuestras propias sanciones, pero también por estos efectos extraterritoriales que hemos comentado, o por ejemplo la no operación en US dollars, o que se me congelen activos, o por culpa de sanciones que imponen terceros países y que me pueden afectar a mí, sin ser un residente ni nacional ni tener ninguna actividad en ese país, pues me llevan a decir y a poder afirmar que las sanciones cumplen con 4 criterios que las hacen sumamente inseguras y que provocan una inseguridad en el tráfico mercantil, en las inversiones, en los proyectos, en las exportaciones. Por un lado, podemos decir que la materia de sanciones es volátil. Es volátil porque hay un cambio constante. Estamos ante una gran exposición geopolítica, estamos ante una política internacional muy cambiante. Estados Unidos en los últimos años, bajo la administración Trump, ha pegado pues unos cambios importantes en materia de política exterior, como puede ser la retirada de los Estados Unidos del acuerdo nuclear o del Joint Comprehensive Plan of Action que había firmado junto con la Unión Europea y países como Gran Bretaña, Alemania, Francia, Rusia o China, junto con Irán, para retirar las sanciones que tuvieran que ver con la proliferación nuclear iraní y poner a un ombudsman o a un organismo neutral, que sería la Agencia Atómica Internacional de Viena, pues un poco como garante de que se estaban cumpliendo los requisitos en materia de proliferación nuclear y que eran, por así decirlo, la causa
suspensiva para que estos estados retiraran sus sanciones. Pues bien, unilateralmente, en la primavera del 2018, el presidente Trump decidió unilateralmente que Estados Unidos debía de salir de ese acuerdo nuclear, pues bueno, sin tener en cuenta lo que eran los reports, los summaries, las conclusiones, las investigaciones de la agencia atómica. Por otro lado, también el año pasado, por estas mismas fechas, se decidió levantar la suspensión del título tercero de la ley Helms-Burton, que es una ley que clarísimamente lleva aparejada una injerencia no solo sobre la soberanía de un tercer Estado, que en este caso sería Cuba, pero también sobre aquellos estados cuyas compañías o nacionales tuvieran inversiones en Cuba, ya que confiere a los ciudadanos norteamericanos la facultad, la capacidad, la acción de acudir a un tribunal norteamericano para imponer una acción judicial contra aquellas personas que, de conformidad con la ley americana, se considere que trafiquen con bienes que en su día fueron expropiados a ciudadanos norteamericanos, a empresas norteamericanas, pero también a aquellos cubanos que posteriormente hubieran devenido ciudadanos norteamericanos. Por lo tanto, eso se considera como una clara injerencia. Veremos también cuál ha sido la reacción de la Unión Europea, que no ha compartido ese levantamiento y que piensa que se trata de una norma que va en contra del derecho internacional, pero el caso es que esto ha generado una incertidumbre, ha generado una volatilidad y un cambio que nos lleva a catalogar al escenario de sanciones internacionales hoy por hoy como un escenario muy volátil. Aparte de volátil, inseguro. Inseguro porque la geopolítica tiene un clarísimo componente en esta materia. Vimos los ataques, por ejemplo, de drones a las refinerías saudíes a finales del año pasado, o vimos también como petroleros de distintas nacionalidades eran parados en el Golfo Pérsico y en el Golfo de Omán por llevar cargamentos pues de petróleo de origen iraní, o parados por las autoridades iraníes por ser de bandera británica o de otros países. El Twitter del presidente Trump también se ha convertido en un factor de incertidumbre, ya que, pues bueno, muchas de las cosas que dicen en su Twitter, en 175 caracteres, posteriormente se convierten en leyes del Congreso o executive orders del presidente de los Estados Unidos pues contra determinadas naciones, sectores, productos, personas, etc. Aparte de ser una materia volátil e insegura, es altamente compleja. Veremos que existen las sanciones primarias. Veremos que las sanciones primarias pueden tener efectos extraterritoriales. Veremos también que hay sanciones secundarias, como he explicado antes, que afectan no solo a aquellos ciudadanos del país que emite estas sanciones, sino también a aquellos ciudadanos de otros países que nada tienen que ver con este país que sanciona. Veremos también los efectos operacionales en sectores globalizados, como pueden ser los bancos o la banca, el sector del transporte, el sector del seguro, ¿no? Que son globales y que se ven enseguida afectados por estas medidas. Veremos también que hay una guerra diplomática siempre subyacente a este tipo de medidas, donde hay intereses directos e indirectos que juegan un factor muy importante en las cancillerías, ¿no?, de los países y en sus embajadas. Y veremos también que hemos llegado en determinadas situaciones a una guerra abierta de sanciones. Es decir, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones frente a la República Rusa, frente a la Federación Rusa, y la Federación Rusa ha impuesto sanciones contra la Unión Europea y en concreto pues, agricultores españoles, por ejemplo, que exportaban a la Federación Rusa, no lo pueden hacer ahora debido a estas sanciones que se han impuesto sobre el sector agrícola y de los cítricos, por ejemplo, europeo, como contramedida a las sanciones europeas sobre determinados aspectos del gas y el petróleo y de la financiación a más de 30 días a determinados bancos. Y también vemos la ambigüedad, no solo porque puede haber guerras de sanciones donde países contraatacan
frente a otros países con sus propias sanciones, pero vemos también que puede haber auténticos regulatory clashes o choque de trenes, ¿no?, entre distintas jurisdicciones, como es el caso concreto de las sanciones de determinadas sanciones norteamericanas que la Unión Europea considera que son que tienen un efecto extraterritorial ilícito y que van en contra del derecho internacional, y por lo tanto los operadores europeos, ya sean nacionales de la Unión Europea, residentes en la Unión Europea, compañías de la Unión Europea, tienen prohibido por esta normativa antídoto o esta normativa antibloqueo, tienen prohibido cumplir con las normas que imponen otros estados, en este caso concreto Estados Unidos, ¿no? No solo la Unión Europea ha impuesto este tipo de normas antídoto frente a determinadas sanciones norteamericanas que considera ilícitas, sino que países también como Canadá o como México también han aprobado este tipo de normas sancionadoras antibloqueo. Por lo tanto, pues bueno, estamos en un auténtico campo de minas en donde tengo que ver primero si cumplo con mi propia legislación, si cumplo con la legislación de otro Estado que impone sanciones y que además tiene un efecto extraterritorial que me pueden afectar a mí o a mis productos. Por otro lado, tengo que tener en cuenta si hay contramedidas o antídotos del Estado al que pertenezco yo, pero también de otros estados donde puedo tener una planta de fabricación o desde el que se pueden hacer las exportaciones al país final. Véase una compañía española que tiene una filial en México. Esa filial en México estaría sujeta a las normas antibloqueo o antídoto de la República de México contra las normas, determinadas normas norteamericanas, entre las que se incluye, por ejemplo, la ley Helms-Burton. Por lo tanto, esto ha hecho complejo o ha introducido un factor de complejidad, de inseguridad, de volatilidad y de ambigüedad a lo que son los flujos normales y del comercio exterior y de inversiones, y las ha hecho más complicadas. También es verdad que en los últimos años, bajo la administración Trump, se ha hecho un uso han sido más prolíferos a la hora de aprobar este tipo de medidas sancionadoras para conseguir los objetivos de política exterior. Sí que es verdad que, aunque lo estemos analizando desde un punto de vista mercantil o desde un punto de vista del comercio internacional y de restricciones a la exportación e importación, también hay que verlo desde el punto de vista humano y cómo estas sanciones tienen otra cara, que es la cara de aquellas personas que viven en estos países sancionados y que se ven afectadas por las sanciones pues sin tener ningún vínculo ni con los sectores sancionados, ni con estados que pudieran ser sancionados o compañías sancionadas. Luego, hay también un componente humano que hay que tener en cuenta y que subyace a todas estas medidas. Sí que es verdad que tradicionalmente la Unión Europea ha sido más precisa a la hora de imponer las sanciones y de hacerlas de una forma mucho más, pues bueno, con bisturí, por calificarlas de alguna forma, eh, que las sanciones norteamericanas, que a lo mejor tienen un contexto y un sentido más amplio y por lo tanto las consecuencias indirectas son mucho mayores que las de los Estados Unidos. Bueno, pues en esta siguiente transparencia o diapositiva podemos ver que las sanciones primarias son las sanciones sencillas, porque prohíben a los nacionales, ya sea de los Estados Unidos o de la Unión Europea, a realizar transacciones o participar en actividades específicas con determinados países, sectores, productos, entidades o personas, a menos que las autoridades lo permitan, ¿vale? Entonces aquí pues os expongo pues quiénes son los US persons, quién o qué se considera un operador de la Unión Europea y las transacciones sancionadas en sentido amplio, que como os he dicho puede ser la exportación de productos, la importación de productos, inversiones, cualquier tipo de transacción con alguien que esté listado o con un país o un sector
que estén sancionados. El objetivo, pues obviamente, es limitar a ese Estado, a ese sector, la tenencia o el disfrute de esos productos y bueno, hacer negocios con personas sancionadas, ya sea SDNs o de la Unión Europea. Tenemos que tener en cuenta también que cuando la Unión Europea y Estados Unidos imponen sanciones, hay un efecto de seguidismo. Es decir, países como Japón, Corea del Sur, Australia, es muy probable que sigan los consejos y las sanciones norteamericanas e impongan sus propias sanciones, y países del entorno de la Unión Europea, como puede ser la Confederación Helvética, pues bueno, muchas veces hacen suyas las sanciones europeas. Por lo tanto, hay un efecto dominó que también amplía el alcance de las sanciones y que tenemos que tener en cuenta si estamos en compañías globalizadas o que hacen operaciones multijurisdiccionales. Estos son los países que han sido sancionados por la Unión Europea. Los vemos aquí listados. Habría que incluir Nicaragua. No he incluido Nicaragua porque sí que es verdad que está el marco sancionador aprobado, pero sin embargo todavía no tiene las personas en concreto que están sancionadas, que han sido sancionadas en Nicaragua. Por lo tanto, todavía es un león sin dientes. En cuanto esas listas de personas o de compañías empiecen a tener nombres, pues entonces ya serán unas sanciones completamente efectivas. Y aquí vemos las de los Estados Unidos. Como veréis, hay países sancionados por Estados Unidos que no son sancionados por la Unión Europea, y también os puedo decir que países sancionados por Estados Unidos tienen sanciones mucho más duras que los países sancionados, o por algunos países sancionados por la Unión Europea. Por lo tanto, vemos claramente Cuba es un ejemplo donde no existen sanciones por parte de la Unión Europea, pero sí que existen sanciones por parte de Estados Unidos. Venezuela o Nicaragua serían ejemplos de países que tienen unas sanciones relativamente soft por parte de la Unión Europea, pero que sin embargo tienen sanciones bastante duras en el caso de Venezuela, y que empiezan también a activarse desde el punto de vista de las sanciones norteamericanas hacia Nicaragua, y que los europeos tenemos que tener en cuenta. Rusia también tiene sanciones más duras por parte de Estados Unidos que por parte de Europa. Luego, cualquier operador europeo que haga negocios en Rusia tendrá que tener en cuenta también las sanciones norteamericanas, porque puede existir o puede haber sanciones secundarias que le puedan afectar por hacer o realizar determinados negocios en Rusia. Por lo tanto, vamos viendo que el panorama se complica. Antes no era tan así, porque tanto Estados Unidos como la Unión Europea seguían, salvo determinadas circunstancias, países como puede ser Cuba, claramente, ambos estaban un poco alineados con las sanciones de las Naciones Unidas, ¿vale? Esto se empezó a romper en la década de los 80-90, y bueno, y se han ido produciendo mayores desavenencias o no alineamiento entre las sanciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea, lo cual lleva a que las compañías europeas están en una posición de indefensión, porque las sanciones europeas, por lo general, suelen ser sanciones más ligeras o más livianas que las sanciones norteamericanas. Sobre sectores que están expuestos a las sanciones, pues bueno, el sector del gas y petróleo, como hemos visto antes, los artículos de lujo. Esto es algo que se introdujo para Corea del Norte porque se entendía que el régimen compraba y hacía acopio de este tipo de artículos para luego generar cash. El sector de defensa y nuclear suele ser uno de los primeros sectores en ser sancionados. Las actividades a ser sancionadas normalmente con la prohibición de exportación de productos que puedan ser utilizados en estos sectores o que puedan tener un fin último en estos sectores, rehaciendo, recomponiendo, utilizando las aleaciones, por ejemplo, o determinados materiales.
que pueden ser utilizados en estos productos. Es lo que llamamos el doble uso. El sistema financiero, por supuesto, suele ser un target clarísimo a la hora de hacer este tipo de dirigir este tipo de sanciones. La prevalencia del dólar hace hace especialmente complicado que aquellas personas SDNs o países SDNs puedan operar en esta moneda y por lo tanto quedan apartados del sistema financiero internacional y también se les hace muy complicado hacer determinadas operaciones. En el sistema financiero tenemos que ver que bancos comerciales suelen ser objeto de sanción específica de determinados países, los bancos centrales también, y ahí vemos el caso del Banco Central iraní, que ha sido sancionado por Estados Unidos, o el Banco Central de Venezuela, y vemos también que hay una reciente batalla importante y muy activa frente a las criptomonedas, que se están utilizando por personas, por estados también, por empresas que tienen dificultades a acceder al sistema bancario internacional debido a este tipo de sanciones y que pues para pagar la universidad del hijo en Estados Unidos o en Europa o para comprar un cargamento de plátanos de Canarias, por poner algún ejemplo, pues están utilizando cada vez más las criptomonedas porque eso les da una garantía de anonimato y escapan a la supervisión también de la Reserva Federal y de lo que es el US dólar. Por lo tanto, pues bueno, países como Cuba, como Irán, Corea del Norte, Venezuela, pues cada vez más se están utilizando este tipo de remedios. Es verdad que en el caso, por ejemplo, de Venezuela, que sacó una moneda virtual llamada Petro, pues bueno, enseguida, antes incluso de nacer, fue ya sancionada por los Estados Unidos. Otras industrias, como puede ser el transporte, las infraestructuras, automoción, por ejemplo, son objeto también de sanciones. El turismo, como vemos en el caso de Cuba, en el caso de Crimea, y también materias primas, como puede ser el oro. Tenemos todos pues, un poco presente las limitaciones de Estados Unidos sobre Irán o sobre Venezuela, relación con el cobre, con el oro, el aluminio, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estos son un poco los sectores que más se ven expuestos junto con el transporte y con los seguros, que se ven expuestos a las sanciones y a los efectos operativos de las sanciones. Sobre las sanciones secundarias, pues bueno, como ya he explicado antes, importante destacar que la Unión Europea no tiene este tipo de sanciones, solamente las tiene Estados Unidos y afectan a personas o entidades que no son norteamericanas o US persons por conductas que ocurran fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos realizadas por non-US persons. Es decir, que un español puede ser sancionado por Estados Unidos por llevar a cabo operaciones con Irán, que es completamente legal por parte del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y esa compañía española que no tiene ningún interés en Estados Unidos, pues puede verse en un listado de Special Designated Nationals con todo lo que ello significa y con todas las limitaciones que ello acarrea. El gobierno de los Estados Unidos puede incluir a cualquier persona en esta lista y una vez incluido en esta lista, las personas de los Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con esa persona, congelar de forma inmediata sus activos y ponerlas a disposición del Departamento del Tesoro. La entrada en Estados Unidos queda también prohibida y cualquier operación, cualquier transacción con un ciudadano norteamericano o US person en sentido amplio queda prohibida, salvo que haya una licencia ad hoc y ex professo o incluso general para llevar a cabo esa operación. Algunos ejemplos de países que tienen sanciones secundarias por parte de Estados Unidos: Corea del Norte, Rusia, Venezuela, Irán y Siria. ¿Vale? Estos son los países que tienen este tipo de sanciones secundarias y que por lo tanto cuando hacemos operaciones con ellos no solo tenemos que ver si existe alguna sanción por parte de mi ordenamiento jurídico, es decir, revisar y verificar las normas europeas, sino también hacer un ejercicio
de entendimiento y de análisis para saber si puedo ser sancionado por Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha hecho la Unión Europea con dos casos muy concretos, con Cuba y con Irán, con lo que respecta al levantamiento de la Helms-Burton del título 3, que comentábamos antes, que daba esta acción a ciudadanos norteamericanos que hubieran sido expropiados en su día por la Revolución Cubana, pues, de cualquier activo, y que fueran hallados culpables de trafficking, pues bueno, se les da esta acción judicial y bueno, la Unión Europea se ha negado a aceptar este hecho y lo considera que es contrario a derecho internacional. Lo mismo pasa con muchas de las sanciones secundarias que se han impuesto frente a Irán y sobre las que la Unión Europea está en completo desacuerdo y quiere proteger a sus ciudadanos y a sus compañías para que puedan seguir operando con normalidad y no ser afectados por estas normas. Entonces, para ello, la Unión Europea, en su día, en el 96, cuando se aprobó la ley Helms-Burton, decidió aprobar un reglamento europeo de tal forma que se protegiera a los ciudadanos y a las empresas europeas para que pudieran hacer negocios con aquellos países y no les afectara, sirviera un poco de escudo, de paraguas, para que no les afectaran sanciones específicas norteamericanas, ¿no? Por lo tanto, si cualquier operador europeo piensa o tiene datos o intuye que puede sufrir las consecuencias de una de estas normas que están especialmente protegidas por parte del reglamento, lo tiene que poner enseguida en conocimiento de las autoridades europeas o de las autoridades nacionales. En nuestro caso sería la Secretaría de Estado de Comercio, en un plazo de al menos 30 días. Por otro lado, tiene una prohibición ese operador europeo, una prohibición de aceptar o de seguir lo que digan los autos, las notificaciones, las sentencias que puedan venir de ese Estado que ha impuesto esas normas que los europeos consideramos ilícitas y contrarias a derecho internacional. Y finalmente, en el caso de que sufriera de este tipo de acciones secundarias o derivadas de estas acciones frente a las que me protege el reglamento europeo, podría llevar a cabo o bien una acción por daños y perjuicios en contra de la empresa europea que se saltara estas normas y también frente a compañías no europeas que llevaran a cabo estas actuaciones en Estados Unidos, consiguieran una sentencia norteamericana favorable a sus intereses, condenatoria. Entonces, no solo esa sentencia no se reconocería en territorio europeo, sino que además, en el caso de que consigan ejecutar algún bien que pudiera tener esa empresa europea, vamos a decir, en Estados Unidos, la empresa europea tendría un derecho a iniciar una acción en territorio europeo, en los juzgados europeos, contra esa empresa o esa persona norteamericana que ha conseguido una sentencia condenatoria y la ejecución de un bien para, a su vez, ejecutarle por la misma cuantía que él ha conseguido ejecutarnos a nosotros. Por lo tanto, esto abre un escenario complejo de lo que serían acciones judiciales cruzadas entre US persons que inician acciones en su país y europeos que inician acciones en el suyo propio. Si yo soy un europeo, un operador europeo que sigue las sanciones norteamericanas por voluntad propia y no tengo una licencia europea otorgada por la Comisión para poder escapar o no seguir el reglamento europeo, entonces puedo ser sancionado por la Unión Europea y además también pueden llevarme a los tribunales aquellos que se vean afectados por mi comportamiento y por seguir este tipo de normas que en principio no debería seguir en cuanto que ciudadano europeo. En eso consisten las leyes antídoto, que introducen una complejidad añadida a todo este escenario de por sí complicado. ¿Qué medidas puedo tomar yo como una empresa que se puede ver afectada por las sanciones y a la hora de considerar
un negocio internacional. Bueno, pues sobre todo puedo llevar a cabo lo que llamo los mecanismos operativos, que están ahí centrados en la siguiente diapositiva, que consiste en hacer un riguroso estudio de cumplimiento normativo en cuanto a las sanciones que me pueden afectar a mí, mis sanciones primarias, pero también las secundarias en el caso de que no tenga algún tipo de norma antídoto de bloqueo. Por supuesto, mis normas antídoto de bloqueo para saber dónde no puedo seguir las sanciones norteamericanas secundarias. Y luego, finalmente, las sanciones que imponen terceros estados sobre mi jurisdicción, como es el caso de Rusia frente a la Unión Europea. Por lo tanto, tengo que tener todos estos mecanismos de compliance y de control perfectamente determinados para no tener ningún problema. Luego, en el caso de que decida tener algún tipo de negocio con países sancionados, que suelen ser negocios muy lucrativos, porque en gran medida la competencia puede no estimar hacer negocios en estos países por su complejidad, tengo que asegurarme de implantar murallas chinas o ring fence para pues poco separar la actividad con el país sancionado del resto de la actividad de la compañía de tal forma que no la contamine. Esto sobre todo es importante para aquellas empresas multinacionales que tengan intereses en Estados Unidos y quieran tener intereses en un país sancionado, o que sean compañías europeas que no quieren poner en riesgo su actividad frente a las sanciones primarias europeas y quieran desarrollar actividades en países sancionados por la Unión Europea. Luego están las pólizas de seguro, hay determinados seguros, la Amiga, por ejemplo, el CESTE tiene un seguro parecido, que cubren también lo que serían los riesgos en exportaciones y en proyectos donde se vean afectados o que no lleguen a buen fin por las sanciones. Pero lo que todavía no cubre ningún seguro es el hecho de que una compañía sea introducida en el listado de Special Designated Nationals o listado de entidades sancionadas por la Unión Europea. Por lo tanto, sí que es verdad que podemos cubrirnos algo con los seguros, pero nunca vamos a poder cubrir ese riesgo mayor, que es que a mí me incluyan en un listado. Por supuesto, transparencia y supervisión. Esto es una máxima. No podemos ocultar a nuestros proveedores dónde van sus productos ni qué fines van a tener, porque puedo verme metido en complicaciones legales o incluso tener multas importantes por parte del regulador europeo que lo consideraría contrabando o por parte del BIS norteamericano, que es una oficina que perteneciente al Departamento de Comercio. Por lo tanto, siempre aconsejamos ser transparentes para que nuestros proveedores sepan dónde van nuestros productos y quién los va a utilizar. Lo mismo cuando somos nosotros exportadores, asegurarnos también de que nuestros bienes no van a acabar en las manos equivocadas y sufrir nosotros las consecuencias de que un broker o que un intermediario haga esa gestión. Luego están las autorizaciones y licencias que existen y que hay que trabajar para convertir una acción que puede ser ilícita en una acción lícita. Luego, más allá de lo que es el ámbito de la empresa y más a nivel de mecanismos legales y políticos, están la reciprocidad. Hemos mencionado en varias ocasiones a Rusia y otros países empiezan también a tomar contramedidas o a tomar acciones en contra de aquellos países que les sancionan. Luego está también la protección diplomática. Los estados utilizan sus canales diplomáticos para proteger sus intereses o la de terceros estados que están en un ámbito más amplio en la esfera de sus intereses, ¿no? Y aquí vemos claramente cómo la Unión Europea se puso en contra del levantamiento del título 3 y puso su maquinaria diplomática en contra. Ahí pues no fue efectiva, pero sin embargo sí que lo fue cuando Estados Unidos sancionó a Rusal, que es la compañía más grande del mundo de aluminio, cotizada en varias jurisdicciones, entre otras en Nueva York, y que empleaba a 175.000 personas. Entonces Estados Unidos retiró, porque hubo muchísima presión a esta compañía de su listado de sanciones previa reestructuración para que no aparecieran determinadas personas que sí que consideraba que contaminaban la compañía. Y finalmente están los antídotos, de los que hemos hablado, que tienen una eficacia por ahora limitada y que va a depender mucho de
la política de la Unión Europea y de los países que lo aprueben, como Canadá, México y otros, a la hora de ser efectiva y eficiente. Y luego, pues mecanismos que están en estudio, pues crear un SWIFT paralelo. El SWIFT es una forma de seguir todas las operaciones que se hacen desde el punto de vista bancario en el mundo, y se ha hablado mucho, pues, de crear un SWIFT que no esté en manos o que no esté monitorizado por entidades norteamericanas. También de crear un banco malo, un banco, pues, que haga todas estas operaciones que el resto de entidades financieras no quieran hacer, pero por ahora esta idea no ha salido adelante. Y finalmente, mecanismos como el INSTEX, que ha aprobado recientemente la Unión Europea, para hacer trueques con Irán y escapar así de las sanciones secundarias norteamericanas. Esto es un mecanismo novedoso, pero sin embargo lo que subyace y el mecanismo que subyace es muy antiguo. Es coger a importadores y exportadores europeos y que entre ellos neteen las operaciones, y coger exportadores e importadores iraníes y que hagan lo mismo. Por lo tanto, pues es una forma de barter o de trueque, ¿no? Esto sería un poco qué hacer en el caso de verme afectado por sanciones. Desde el punto de vista europeo sí que recomendamos lo que sería el litigio, ir a los tribunales del Estado miembro o ir al Tribunal Europeo de Justicia, sito en Luxemburgo, o incluso iniciar lo que llamamos el procedimiento de reconsideración en órganos administrativos europeos. Europa ha mostrado que puede salir de las sanciones si recurres con fundamento, y es una opción válida. Sin embargo, en Estados Unidos recomendamos otras opciones, como pueden ser el public policy o los settlement o acuerdos, ¿no? Y aquí es donde han llegado los bancos europeos que han sido sancionados y que hemos visto todos en el periódico, como TSB Lloyds, como Unicredit, como BNP Paribas, como Société Générale, que han tenido multas milmillonarias en algunos casos, y que han preferido llegar a un mal acuerdo con la administración norteamericana que ir a juicio. Y finalmente, en el día a día de la empresa, ya hemos hablado de algunas de estas cuestiones, pero recomendamos siempre hacer un análisis pormenorizado de cada operación que queramos hacer en un país sancionado o con una empresa que pueda estar sancionada. Public policy también. Si tenemos intereses importantes en estados sancionados, tenemos que tener una estrategia de public policy en Bruselas o en Washington y llevarla a cabo de forma rigurosa para intentar paliar los efectos sobre mi compañía de posibles sanciones futuras, o explicar muy bien que lo que estamos haciendo no fomentan lo contrario a lo que persiguen los objetivos de política exterior que llevan a imponer las sanciones. Licencias y autorizaciones, tenemos que contar con personal especializado que sepa cómo conseguirlas y cómo plantearlas para elevar las opciones y las probabilidades de obtenerlas. Y finalmente hacer una supervisión o monitorización de lo que pasa en mi empresa y, en su caso, valorar un posible litigio si nos queremos enfrentar a las sanciones europeas. Y estas serían un poco esto sería un poco unas pinceladas, ¿no?, de lo que implican las sanciones internacionales. Vemos que es un sistema muy complejo, vemos que hace más complejo lo que son las operaciones internacionales, y tenemos que tener especial cuidado, pero ello no implica que no podamos operar con países y entidades sancionadas. Lo que sí significa es que tenemos que llevar más atención y asesorarnos bien. Y con esto pues estaría por concluida mi ponencia, y abrimos al turno de preguntas, si queréis. Muy bien, José María, una intervención yo creo que muy clara, muy práctica, yo creo que de gran utilidad. Ya ha llegado alguna pregunta y supongo que llegarán más ahora, pero voy a romper yo el fuego, ¿no?, con un par de preguntas que se me han suscitado con tu intervención, ¿no? Las sanciones secundarias que has mencionado, que suponen, entiendo yo, una extraterritorialidad, ¿no?, la aplicación de medidas en territorios que están al margen, yo no soy abogado, es decir, que están al margen de la jurisdicción del país que las aplica. Este tipo de sanciones, esta extraterritorialidad, ¿es conforme con las leyes internacionales, ¿no?
esta sería mi primera cuestión, ¿no? Y la segunda cuestión, desde el punto de vista de las empresas españolas, digamos, o desde el punto de vista de España, ¿cuáles crees tú que son, digamos, los países sancionados que tienen una mayor importancia, que tienen un mayor impacto Bueno, pues para muchas España, gracias. digamos, que más nos perjudican, digamos, a las empresas españolas? Pues bueno, un poco por responder a tu primera pregunta, pues hay un gran debate, ¿no? Que suscita el mero hecho de lo que son las sanciones, porque viene de lo que es la capacidad, ¿no?, legislativa de los estados para imponer limitaciones a sus propios ciudadanos, ¿no? Pero siempre todas las sanciones, aunque vayan dirigidas a tus propios ciudadanos, tienen un carácter extraterritorial porque afectan al país eh, o a las personas que son de otro país, ¿no?, y que las limitas en su tráfico con aquellos individuos sujetos a las normas del país sancionador. Dentro de estas sanciones hay niveles. Las sanciones primarias, aunque exista ese componente de extraterritorialidad, son aceptadas, y la propia Unión Europea, que ha sido siempre exquisita, ¿no?, a la hora de valorar este tipo de sanciones y que no vayan contra el derecho internacional, acepta las sanciones primarias y ella misma impone sanciones primarias. Lo que sí que consideramos que tiene un efecto más que dudoso desde el punto de vista internacional, que incluso podría ir contra la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, son las sanciones secundarias. Ahí la Unión Europea no se mete, no aprueba y no comparte este tipo de sanciones. Sin embargo, la Unión Europea, a la hora de proteger a los ciudadanos y a las empresas europeas, solo ha cogido un limitado número de sanciones de este tipo, las ha catalogado como sanciones ilícitas desde el punto de vista internacional y nos ha conferido a los europeos un paraguas, una protección, un escudo en contra de ellas, ¿no?, que son básicamente la ley Helms-Burton, por lo que es el caso cubano, y luego las sanciones que en su día se volvieron a aprobar como consecuencia de la salida unilateral de Estados Unidos, en lo que era el acuerdo nuclear de Irán. En ambos casos, Europa y Estados Unidos no coinciden en quiénes son los malos de la película. Es decir, por un lado, la Unión Europea no tiene sanciones frente a Cuba y siempre ha estado en contra del bloqueo norteamericano. Y desde el punto de vista iraní es verdad que Europa ha tenido sanciones muy fuertes contra Irán, pero entendió que con el acuerdo nuclear se había llegado a un acuerdo justo para todas las partes y que para Europa, en su objetivo de política exterior, era importante que Irán, que está, por así decirlo, en el patio trasero de la Unión Europea, fuera se ajustará a estos requisitos de proliferación nuclear y que parara, ¿no?, de ser una amenaza en este sentido. Entre otras cosas porque la Unión Europea vio que Oriente Medio se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza para la política exterior europea, pero también en materia de política interior, y hemos visto cómo Europa ha cambiado y la política europea ha cambiado como consecuencia de los grandes flujos migratorios que se han producido como consecuencia de los conflictos en Siria o de los conflictos en Irak y de otras partes de Oriente Medio. Por lo tanto, los políticos, los objetivos de seguridad exterior y de política exterior de la Unión Europea, en el caso de Irán, no coinciden y son contradictorios con los de Estados Unidos. Por lo tanto, ahí Estados Unidos tienen visiones distintas y la Unión Europea ha decidido que los europeos sigamos comerciando con Irán porque comerciar con este país y que este país pues, pueda introducirse otra vez en los mercados internacionales es bueno para la Unión Europea y es bueno para la seguridad de la Unión Europea. Entonces, ahí nuestros objetivos en política exterior son los que condicionan y nos dicen qué normas o sanciones secundarias norteamericanas me afectan más, Unión Europea, y quiero yo proteger y por lo tanto catalogo como contrarias a derecho internacional. No así, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde la Unión Europea no ha dado ningún tipo de protección a las compañías españolas que están operando en Venezuela, o en Rusia, o en otros países donde Estados Unidos tiene sanciones más fuertes que las propias sanciones europeas. Y luego, con respecto a lo que son las compañías españolas, pues un poco por el tipo de dudas, ¿no?, o tipo de
pues, de informes que solemos hacer, yo creo que Cuba sigue siendo un factor importante, ¿no?, que suscita este tipo de cuestiones, por esos 900 millones de euros en exportaciones que hace España todos los años, por esa inversión acumulada que tiene España, que creo que nos convierte en el tercer país inversor en Cuba, y luego también por los contratos, sobre todo de gestión hotelera, que tiene España en este país, ¿no? Venezuela también tiene importantes inversiones de España en el sector de la energía, incluso bancario, y luego Rusia, en lo que a nuestras compañías petroleras, compañías de ingeniería se refiere, porque desde el punto de vista de la energía es un mercado muy goloso y tiene limitaciones tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Por lo tanto, estos serían un poco los tres países donde veo que hay más exposure, ¿no?, exposición por parte de España. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que han ido llegando, que te voy a leer rápidamente. Una de ellas dice, la ley Helms-Burton, siendo unilateral, no de la ONU, ¿es denunciable ante la OMC? Pues muy buena pregunta. Y así lo entendió la Unión Europea en el año 96-97, cuando no solo aprobó eh, el reglamento bloqueo o antídoto contra la Helms-Burton, sino que además inició un procedimiento de queja en la Organización Mundial del Comercio, y que una vez el presidente Clinton dejó suspenso el título 3 de la ley Helms-Burton, Europa congeló. Ahora que se ha vuelto a imponer el título 3, esa queja pues, ha vuelto a cobrar protagonismo y no se descarta que haya una continuidad. También es verdad que hay algunos expertos, juristas de gran prestigio, que entienden que la OMC no es quien para juzgar este tipo de asuntos, porque no tienen que ver con el comercio, porque la Helms-Burton te da una acción judicial, pero lo que hace es limitar lo que sería la inversión extranjera que utiliza determinados activos, bienes, derechos que en su día hubieran sido nacionalizados por la revolución, a raíz de la revolución cubana, ¿no? Por lo tanto, sí que dentro de los juristas existe quienes defienden que la OMC puede ser un foro en este sentido y quienes defienden lo contrario. Lo que sí que ha entendido la Unión Europea y muchos otros países es que la ley Helms-Burton va en contra del derecho internacional. Y para aquellos que no entiendan bien la ley Helms-Burton, es como si Roberto, por ejemplo, que nos está escuchando, tuviera pues un pequeño terreno en Cuenca, lo expropiaran para poner una línea de AVE y Roberto posteriormente, 20 años después, se casara con una ciudadana francesa, viviera en París y entonces la ley francesa le confiriera a Roberto una acción judicial ante tribunales franceses para demandar al gobierno de España y a todos aquellos que se hayan beneficiado de alguna forma u otra de su terreno expropiado para exigir una indemnización. Por lo tanto, Roberto podría demandar no solamente a Renfe, a DIF, a los ingenieros, a aquellos que han vendido materiales que se han puesto encima de su terreno, sino también pues, a la empresa de bocadillos que suministra los bocadillos y que se venden en el vagón restaurante o en el vagón bar del AVE bueno, e incluso a los pasajeros del AVE que se benefician porque pasan por su terreno, ¿no? Entonces, claro, es una ley que además se hizo a grandes, un poco, que es algo que se ha criticado mucho en Estados Unidos, ¿no? Que fue una ley que ni siquiera aquellos que la concibieron pensaron que iba a ser de aplicación y por lo tanto una lectura detenida pues lleva a una inseguridad completa en lo que a los conceptos se refiere, a la aplicación conceptual y las interpretaciones con respecto a lo que es el derecho norteamericano, la defensa de terceros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una ley muy cuestionada porque es una ley que se hizo un poco a trazo grueso, ¿no? No es una ley pues bueno, que entra en detalle y da seguridad, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco la ley Helms-Burton es, dentro de todo este elenco de normas sancionadoras, es un rara avis, porque en sí es un tipo de sanción secundaria que es muy concreta, muy específica,
porque sí que tiene acción, un efecto extraterritorial, pero no te sanciona el Estado, no te sanciona a Estados Unidos, sino que es una acción judicial que confiere a ciudadanos norteamericanos. Y eso es lo que la hace distinta de todas las demás. Y tenemos otra pregunta. Excelente presentación. Dice, ¿puedes profundizar un poco en qué consiste exactamente la public policy en Estados Unidos? Bueno, el public policy en Estados Unidos está mucho más desarrollado que en Europa. También el public policy mal llamado, ¿no? Lobby, ¿no? O cabildeo en Latinoamérica. El public policy en Estados Unidos es algo muy serio, es una práctica muy habitual en los grandes despachos de Washington. Nosotros, por ejemplo, en Square Patton Box tenemos a casi 200 profesionales en Washington que se dedican a esta materia, y esto implica, pues, por la forma en la que está concebida, pues un poco la administración pública norteamericana, pues bueno, es profesionales que apoyan determinados principios o a determinadas empresas para que tengan las autoridades, los legisladores, el gobierno, pues bueno, una visión positiva de estas actividades o de estas empresas, y que cuando se lleven a cabo las sanciones o cuando se ejecuten las sanciones, pues se hagan determinadas limitaciones o se hagan determinadas excepciones o se otorguen licencias generales, ¿no? O también, pues en el caso de sancionar a una compañía u a otra, pues se decida, pues, no sancionar a una compañía porque se entiende, pues, y se ha probado y les ha llegado, pues, que bueno, pues que está haciendo lo correcto. Entonces, esta capacidad de poder llegar, esta capacidad de poder exponer tu caso concreto ante las personas que toman las decisiones, es o entraría dentro de lo que es el public policy dentro del marco sancionador, ¿no? Y esto en Estados Unidos es especialmente importante porque la vía judicial no ha sido una opción efectiva, y sin embargo en la Unión Europea, como la vía judicial sí que ha sido una vía efectiva, este tipo de actuaciones pues han quedado relegadas más a un segundo plano. Bueno, y tenemos yo creo que la última pregunta, puesto que ya hemos pasado de la hora de duración, ¿no? Dice, gracias por la presentación. ¿Puedes mencionar empresas españolas sancionadas y consecuencias en caso en que no hayan pagado las sanciones, por ejemplo, a Estados Unidos? Entiendo que es consecuencias en aquellos casos en los que no han pagado las sanciones que les ha impuesto Estados Unidos. Entiendo que eso es lo que quiere decir la pregunta, ¿no? Sí. Vamos a ver, empresas españolas que han sido sancionadas sí que hay, sancionadas por autoridades españolas o por autoridades indirectamente europeas, porque lo que es la potestad sancionadora europea recae sobre los Estados miembros. Por tanto, una empresa española normalmente es monitorizada, supervisada y, en su caso, sancionada por las autoridades españolas, y posteriormente tiene derecho a ir o a los tribunales españoles o al Tribunal Europeo de Justicia, como hemos dicho antes. Compañías españolas que han estado bajo el escrutinio de las sanciones norteamericanas. Pues bueno, hemos visto que las compañías hoteleras que operan en Cuba, como NH o como Meliá, o entidades financieras que han operado, que operan en Cuba, como BBVA, por ejemplo, aparte de otras muchas europeas, pues han sido objeto de acciones judiciales por parte de ciudadanos estadounidenses. Como hemos explicado, como la ley Helms-Burton es tan compleja y tiene esa forma de esa literatura, ¿no?, a trazo grueso, muchas de estas acciones judiciales no están prosperando, lo cual es buena noticia para las compañías españolas. Después del título 3 de la Helms-Burton está el título cuarto. El título cuarto son sanciones que lo que hacen es impedir que determinadas personas que pertenecen a compañías sobre las que subyace una sospecha de haber traficado con bienes nacionalizados por Cuba, tengan restringido el acceso a Estados Unidos, ellos y los menores de edad. Aquí sí que hemos visto
que determinados empresarios españoles, accionistas, miembros del consejo de determinadas compañías españolas muy importantes, sí que han recibido estas notificaciones y sobre ellos pesan estas restricciones de entrada que también son una forma de sanciones. Compañías españolas que hayan sido designadas como SDM, que yo sepa, no hay. Sí que se sancionaron y se incluyeron en el listado de SDM a 2 compañías belgas recientemente por operar con Irán y bajo el programa de Secondary Sanctions iraní, pero compañías españolas por ahora no hemos tenido grandes bancos que hayan sido sancionados, como el resto de países europeos, etcétera. ¿Qué pasaría si alguna de estas grandes empresas españolas es sancionada? Pues muy probablemente seguiría el camino de las otras grandes compañías europeas y llegaría o intentaría llegar a un acuerdo con las administraciones norteamericanas y pagaría la sanción acordada. Y esto lo hemos visto una tras otra en todas las entidades, todas las grandes entidades europeas. Solo para que os hagáis una idea, de las 25 instituciones financieras, bancos más importantes de la Unión Europea, todos han sido sancionados por Estados Unidos como consecuencia de las sanciones, y además con grandes sanciones, como el caso de BNP Paribas, que fue sancionado creo que con 8.000 millones de euros de sanción. Las 2 únicas grandes instituciones financieras que han escapado de estas sanciones han sido BBVA y Banco Santander. Por lo tanto, en España, por ahora, gracias a Dios, nuestras compañías han sido conservadoras y han hecho las cosas bien, ¿no? Y no hemos tenido este tipo de sanciones y por lo tanto no nos hemos visto en esta situación. Bueno, pues una última pregunta vamos a añadir, aunque sea de forma un poco rápida. Dice, gracias por la presentación, tengo una pregunta. ¿Puede comentar sobre las posibles sanciones de la administración Trump dirigidas contra España, entre paréntesis el Banco de España, por prestar apoyo económico al régimen venezolano? Sí. Bueno, sí que es verdad que se dijo en prensa y se comentó a raíz de un silencio del presidente Trump y de unas declaraciones de uno de sus advisors, Abrams, en relación con España, de que se habría comentado, se habría dicho en negociaciones en conversaciones con entidades, con funcionarios españoles, pues que había cierto malestar porque en España pues había un número de venezolanos afines al gobierno oficialista que habrían venido a España con sus activos, ¿no? Y que habrían utilizado la banca española y que aparte pues que el Banco de España pues también habría participado en alguna operación con el Banco Central de Venezuela. Entonces, bueno, esto lo publicó un solo periódico, que fue el New York Times. Quiero recordar, no tuvo más, más predicamento en la prensa norteamericana. Y bueno, y entonces, como no se han producido esas sanciones, ni haya nada que lleve a sospechar pues que se vayan a producir, pues entonces un poco se ha catalogado como un globo sonda. Sí que es verdad que en el caso de que esas sanciones algún día se llegaran a imponer, pues bueno, supondrían un gravísimo problema porque sería una institución pública, Banco Central en el sistema financiero, ya sabéis que tiene una importancia fundamental, pero aparte estaría imponiendo sanciones a un país aliado que tiene pues 2 bases en España y que bueno, que es un miembro también de la OTAN. Y luego pues estaría también imponiendo sanciones al sistema bancario europeo, ¿no? Porque el Banco Central está dentro del sistema bancario europeo, por lo tanto estaría imponiendo sanciones también a nuestro sistema bancario a nivel comunitario. Por lo tanto, pues bueno, es complicado que esto pase. La presión diplomática y política sería muy importante. Las consecuencias para los propios bancos americanos que tienen presencia en Europa y que tienen actividades en Europa sería también un efecto muy importante para ellos. Y bueno, yo creo que se puede decir que es un aviso un poco un globo sonda, un aviso a navegantes.
Muy bien, bueno, pues yo creo que vamos a dar por terminada la intervención. Ha sido una presentación muy buena. Yo quiero agradecer a José María Viñals los comentarios que están poniendo los participantes en el chat, así lo están reconociendo, ¿no? Muchas gracias por la participación, por tu intervención en este ciclo de webinarios, José María. Y bueno, yo simplemente decir a todos los demás que vamos a continuar con este ciclo de webinarios. Ahora haremos una pequeña interrupción durante Semana Santa. Me temo que no va a ser pues porque nos vayamos o a la playa o a asistir a procesiones, etcétera, ¿no? Que no van a estar las circunstancias para ello. Pero reanudaremos los webinarios la semana que viene, el próximo lunes. Tenemos previstos webinarios sobre diferentes temas, instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización, oportunidades de negocio en África, oportunidades de negocio en Asia Central, etc. Como he indicado en anteriores ocasiones, les recomiendo que sigan en las redes sociales al Club de Exportadores a nivel global, en sus cuentas de Twitter o de Facebook, etc. En Iberglobal pueden suscribirse a Iberglobal y ahí recibirán puntualmente la información de los webinarios que realicemos. Y nada más, con esto pues deseamos a todo el mundo que pase una buena Semana Santa dentro de las posibilidades a las que nos enfrentamos y sobre todo, bueno, pues que deseamos que todos estemos sanos, que todos podamos salir adelante sin mayores complicaciones, esperando, bueno, pues que esta etapa que estamos pasando acabe lo antes posible. Pues muy bien, pues me despido. Muchas gracias de nuevo, José María Viñals, y hasta muy pronto. Muchas gracias a todos.